Un experto mecánico y un novato tienen que enfrentarse a la amenaza de ser despedidos y a un tren que perdió el control poniendo en peligro la vida de cientos de personas, incluidas sus familias. Por eso hoy, Imparable. De la historia de Will, un tipo fracasado que tiene que dormir en el sillón de su hermano después de haberse separado de su pareja. Pero eso no es todo, sino que en el trabajo sus compañeros no lo toman en serio ya que empezó a trabajar como maquinista de trenes hace tan solo unos meses. Acá también conocemos a Frank, un hombre intimidante que lleva más de 20 años en el trabajo y que ese día va a ver al compañero de Will. La tarea que tiene que hacer es bastante sencilla. Tiene que cargar unos vagones y llevarlos de un lugar a otro. Por otro lado, vemos que en una estación de trenes hay tipos que tienen que preparar el lugar, ya que ese día va a haber una excursión escolar en ese mismo lugar. El problema es que esos tipos están más interesados en ir a almorzar en vez de hacer su trabajo bien. Es por eso que intentan hacer todo rápido y terminan provocando que un tren termine andando a toda potencia sin frenos y sin conductor. Mientras tanto, Frank y Will discuten, ya que nuestro protagonista todavía es un novato y comete muchos errores por estar distraído. Encima la empresa para la que trabajan quiere despedir a los que llevan muchos años ya que están interesados en contratar a más jóvenes. Entonces, Frank culpa a su compañero por ser tan despistado y aún así no sufrir las consecuencias. Después de eso, volvemos al patio de maniobras donde conocemos a Connie, que después de regañar a unos idiotas que dejaron que un tren se vaya solo, se encarga de llamar a las personas necesarias para evitar accidentes e intentar crear un plan para poder detenerlo antes de que algo malo suceda. Para esto, le pide a su compañero Ned que se dirija a una sección de las vías donde puede cambiar la dirección del tren, pero también tiene que lidiar con un inspector de seguridad que está ahí esperando a los niños para darle una charla sobre su trabajo, aunque ella no tiene tiempo para esas cosas y le pide que se vaya para que pueda seguir trabajando. Ahí se da cuenta que en algunos vagones el tren 777, como ellos lo llaman, tiene algunas sustancias peligrosas. El problema es que durante todo este tiempo, uno de los tipos les había dicho que el tren no tenía tanta velocidad, pero cuando Ned tenía que cambiar el rumbo y el tren no pasó en el momento que se suponía que tenía que hacerlo. Y es ahí que se dan cuenta que en realidad estaban en máxima potencia. Ustedes, par de imbéciles, siempre están metiendo la pata. A todo esto, nuestros protagonistas siguen trabajando con total tranquilidad, pero Will sigue distrayéndose ya que al parecer está teniendo un juicio para poder tener la custodia de su hijo. Y ese mismo día tiene la reunión con el juez, y si no va en ese mismo instante tendrá que esperar un mes más para poder ver a su pequeño. Todo esto no le hace gracia a Frank, que puede ver que por estar con el teléfono están haciendo el trabajo más lento de lo que debería. Dejando esto de lado, volvemos con los idiotas que provocaron todo. A estos dos les ordenaron seguir al tren con su camioneta e intentan subir a la locomotora, pero llegan demasiado tarde y no pueden completar su tarea. Esto provoca que el tren salga sin rumbo alguno y vaya por la vía principal, es decir, la misma en la que están nuestros protagonistas. Y mientras ellos están discutiendo porque Will enganchó varios vagones de más, los llaman para avisarle que se tienen que desviar porque el 777 está yendo directamente hacia ellos. El problema acá es que la próxima estación está demasiado lejos, y hay varias estaciones pequeñas antes de esa, y si no se apresuran no llegarán a tiempo. Aunque ese no es el mayor inconveniente, sino que Connie tiene que hablar con Galvin, el presidente de la compañía, que la culpa por todo lo que está pasando. Y encima el inspector de seguridad le cuenta que la sustancia que lleva el tren es mucho más peligrosa de lo que creían. Ella piensa que lo mejor es hacer que se descarrile antes de que llegue a los lugares con mucha gente, ya que no solo tiene esa sustancia, sino que también lleva vagones enteros de combustible y esa no es una muy buena combinación. Claramente el vicepresidente no cree lo mismo, ya que si hacen lo que Connie quiere, van a tener que destruir el tren y eso implicaría miles de dólares perdidos, por lo que su plan es detenerlo de alguna manera. Por ahora, la medida que toman es no dejar pasar a las personas por donde pasa el 777, pero aún así un camión termina en medio de las vías justo cuando estaba por pasar el tren, aunque lo bueno es que al final nadie sale lastimado. Todo lo ve Ned, que parece tener un plan, aunque por ahora no sabemos qué está pensando. Por otro lado, nuestros protagonistas tienen que estacionar en un aparcadero, pero cuando llegan se dan cuenta que el lugar no es suficientemente grande, ya que si recordamos, Will enganchó varios vagones de más haciendo que el tren sea demasiado largo para poder frenar allí. Ante esta situación, Frank decide que lo mejor es seguir andando por unos kilómetros más hasta llegar al siguiente aparcadero, aunque Will le pide que se queden ahí, ya que si no lo hacen, corren con el riesgo de chocar contra el 777. En ese mismo momento, se está llevando a cabo una reunión con todos los empresarios a cargo de la compañía. Ahí revisan la propuesta de Connie, pero por la sustancia que lleva el caos que provocaría, le costaría más de 100 millones de dólares. Y como obviamente no quieren perder ni un centavo, acepta la idea de Galvin, es decir, de detenerlo. El plan para hacer esto se divide en dos partes. Primero, tienen que hacer que el tren pierda velocidad poniendo otro tren enfrente para que lo pare. Y después, hacer que un joven exmarino se suba al tren y ponga el freno. Desde un principio, el plan suena bastante mal. Y cuando quieren poner al chico en la locomotora, este termina inconsciente por un golpe. Pero eso no es todo, sino que el tren que pusieron enfrente termina volcándose y explotando. ¡Ay, por Dios! ¡Galvin es un pendejo! La explosión alerta a nuestros protagonistas que ven el fuego a lo lejos, y de inmediato reciben una llamada de Connie. Ella les explica que el 777 ya está demasiado cerca y tienen que apurarse para poder tomar un desvío. También le cuentan que intentaron pararlo, pero que el plan falló. Ahí les dice que el conductor que falleció era un tal Stuart, que casualmente era el mismo hombre que vimos en un inicio, y que era amigo de Frank. Aunque ahora lo peor es que están a
pocos kilómetros de encontrarse con el 777. Frank llama a una de sus hijas para poder decirles que las ama si es que llega a pasar algo. Pero Will sabe que no vale la pena intentar llamar a su esposa, ya que no solo no quiere hablar con él, sino que no quiere molestarla en su día libre. Igual nada de esto nos importa, porque finalmente logran ver cómo el 777 está yendo directo a ellos. Por pura suerte de protagonistas, logran tomar un desvío justo a tiempo, ya que el tren se estrella contra los vagones dejando intacta la locomotora. Y mientras miraba por el espejo retrovisor, Frank se dio cuenta que si van en marcha atrás podrían enganchar el último vagón del 777 para poder tirar en sentido contrario y así frenarlo. Al principio Will está en contra de su idea, pero Frank le dice que ahora decidieron evacuar un pueblo, lo que significa que van a intentar descarrilar. Pero si fallan ahora, probarán en el siguiente, que casualmente es en el que viven ellos y sus familias. Así que no les queda otra opción que intentar. Cuando ya empiezan a andar para alcanzar el 777, reciben una llamada de Connie. Ella solo quería saber cómo se encontraban, pero cuando se entera del plan de Frank, realiza un par de llamadas para poder ponerlo en contacto con Galvin. Como vimos en escenas anteriores, este tipo no es muy inteligente y está en contra de su plan, y los amenaza con despedirlos si intentan hacerlo, aunque la jugada le sale mal. Despedido. Ya lo había hecho. Resulta que hace un par de meses le llegó una carta diciéndole que ya no podía seguir trabajando en la empresa sin ninguna razón aparente. Es decir, que esta amenaza no funciona en él y va a hacer lo que quiera. A Connie también la amenaza, pero ella sabe que el plan de nuestro protagonista es mucho mejor que crear una exposición en medio de una ciudad. Y aunque estén en medio de una operación muy importante, todavía tienen tiempo para hablar tranquilamente sobre la vida amorosa de Will, que básicamente por un malentendido terminó amenazando a un policía creyendo que su esposa le engañaba. Y eso provocó que no se pueda acercar ni a su esposa ni a su hijo. Pero obviamente nada de eso es importante, porque para detener al 777 habían colocado unas piezas de metal que se suponía que iban a hacer que el tren se caiga, pero debido al gran peso del tren, las piezas se rompieron, y nuevamente el plan de Galvin volvió a fracasar. Acá llega otro problema. No solo que ahora el 777 va directo a la ciudad, sino que ahí hay una curva que debido a la velocidad en la que va el tren, provocaría que este se caiga, y como si no fuera suficiente, debajo de las vías hay unos contenedores de combustible, lo que se traduce en una catástrofe. Por suerte, Connie apuesta por el plan de nuestros protagonistas y no los detiene en ningún momento. A todo esto, la esposa de Will estuvo durmiendo todo este tiempo aprovechando que tenía el día libre, y no fue hasta que una amiga fue a llevarla a su hijo que se enteró de todo el problema con el tren. La cuestión es que tiene que evacuar rápidamente, pero se queda mirando la televisión ya que justo estaban mostrando cómo Will y Frank estaban siguiendo al tren. De todas formas, esto no nos importa. Lo que sí es importante es que si recordamos, había un encargado de seguridad junto a Connie, y cuando escuchó el plan que tenían los protagonistas, se comunicó con Frank para recomendarle que lo mejor va a ser que realice otra maniobra cuando le enganche. Y por más que ellos están dispuestos a hacerle caso, el tipo no está 100% seguro de que eso funcione. Es por eso que Frank prefiere no arriesgarse y decide ignorarlo. Ahora la cuestión es que para poder engancharse, Will tiene que salir y hacerle señas a Frank. Todo parece ir bien y cada vez está más cerca. Con la técnica de las señas parece que van a poder engancharse, pero a último momento algo parece ir mal. Igual esto no es suficiente para que ellos se rindan y Will intenta hacerlo con sus propias manos, o mejor dicho, con sus propios pies, ya que empieza a patear la última pieza que hace que se unan los trenes. Por suerte, esto le sale bien, sin contar que por poco pierde el pie. Pero dejando eso de lado, su plan funcionó. Lo que no está funcionando es el plan de Frank, que a pesar de que finalmente se engancharon, el 777 es demasiado pesado para poder detenerlo. A Will se le ocurre la gran idea de frenar manualmente cada vagón del 777, pero obviamente su compañero no va a dejarlo ir, ya que apenas puede caminar. Así Frank sale, y empieza a correr por el techo de los vagones para activar su freno manual a la vez que Will activa el freno de su tren. Todo esto hace que empiece a disminuir la velocidad del tren, pero justo cuando están a punto de llegar a la curva, los frenos se incendian. Ahí Frank recuerda las órdenes del encargado de seguridad y le da las órdenes a Will para que haga esa maniobra. De esa forma es que logran pasar la curva sin ningún problema. Pero eso no es todo, porque el tren sigue avanzando y Frank sigue intentando llegar hasta la locomotora del 777. Pero eso es imposible, cuando se dan cuenta que hay un vagón por el cual no puede pasar, y cuando creían que ya no podían hacer nada más, aparece Ned con su camioneta para llevar a Will hasta la locomotora. A pesar de que tiene el pie destrozado, él logra subir sin problema y llega hasta la locomotora. Una vez que detienen el control del 777, lo frenan y todo el mundo empieza a festejar. Las buenas noticias no terminan acá, porque después de estar al borde de la muerte, la esposa de Will decide perdonarlo y a Frank no solo le devolvieron el trabajo, sino que también le ofrecieron un mejor puesto, así como también ascendieron a Connie y la nombraron vicepresidenta de la compañía. Eso fue imparable.